Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer recibirte en este espacio creado especialmente para ti, dedicado al crecimiento espiritual y al estudio de la palabra de Dios. Hemos preparado este tema bíblico especialmente para ti, con la esperanza de que sea fuente de bendición en tu vida. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros. Amados hermanos, en la fe bendita de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Me da mucho gusto ver a tantos jóvenes aquí en la localidad que seguramente van a estar asistiendo al Congreso. Y sobre todo, hermanos, que antes de esto podamos prepararnos para tener la palabra de nuestro Dios como este pilar en nuestras vidas. Y sobre todo que tengamos la oportunidad de reflexionar un poco más. Yo creo que este cuaderno de escuela sabática, que de hecho ya casi estamos por concluir, nos dio muchísimas oportunidades para profundizar en algunas cosas que quizás habíamos pasado por alto en algunas lecturas previas, quizás a lo largo de la semana, hermanos, a lo largo de otras instancias en nuestra vida, y que también nos ayuda mucho a compartir este mensaje. A veces es complicado hallar las palabras correctas, las ocasiones correctas, pero yo creo que también las herramientas que hemos visto a lo largo de este cuadernillo, pues nos dan un poco más de este acervo, hermanos, para poder hacerlo como lo hace la Escritura, con toda potencia, hermanos, también siempre haciéndolo de manera memorable e impactante en nuestras vidas. Vamos a ir a la lección número 11, hermanos, que nos compete, ya es la penúltima. Y de hecho estas últimas dos escuelas sabáticas sobre todo se ocupan de algunos de los pilares, de los fundamentos de algunas que ya vimos, como la alegoría, la parábola, pero que tienden a confundirse, hermanos, entre ellas de manera común. Entonces es bueno que las podamos ver un poco más a detalle, veamos sus diferencias y sobre todo veamos cómo van a enriquecernos en esta mañana. Lección número 11, hermanos. Vamos a la lección número 11. Y tenemos por título la metáfora y el símil. Seguramente ya tenemos mucho contexto sobre las mismas. Es importante profundizar un poco y ver algunas claves para identificarlas de la mejor manera, de manera más fácil. Entender, hermanos, que la Escritura está llena de estas metáforas, de los símiles también, y en general, hermanos, de comparaciones. Yo creo que si pudiéramos encapsularlas a ambas en una palabra, serían las comparaciones. Ambas se ocupan en comparar, dejan ver, hermanos, diferentes formas de tratar un objeto directamente como si fuera otro. Y tiene un objetivo, lo vamos a ver también un poco más adelante, pero siempre buscaban reflejar la verdad. Lo vimos también en algunos otros temas anteriormente y eran verdades, todos eran verdades en la Escritura, hermanos, pero se trataba siempre de dar estos tonos que fueran memorables, que pudieran evocarnos siempre a actuar, hermanos. Entonces vemos primeramente que en esta metáfora y símil, la siguiente de hecho es la metonimia y la sinécdoque, pues son dos figuras que normalmente las tratamos como si fuera la misma. Antes de ello, hermanos, me gustaría pues preguntarles, ¿ustedes comparan en su vida cotidiana o utilizan este tipo de comparaciones? ¿Sí? ¿Por qué comparamos, hermanos? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué utilizamos las comparaciones? ¿En qué nos ayudan? ¿A mejorar? ¿En qué sentido? Es eso. Ciertamente, comentaba nuestra hermana Lidia que una forma es mejorar, compararnos para arriba, ¿no? Dice, es mejorarnos para el que con la inspiración, no para otro lado, ¿no? Como para justificar o algo así. Es una forma, ¿no? También de vernos, compararnos con aquellos que admiramos y en última instancia, pues, con el mismo maestro, ¿no? Por supuesto es la meta más alta, ¿no? Pero al final del día es donde tenemos que llegar. Y por supuesto decía también el apóstol Pablo, imitadme a mí, porque yo imito a Cristo. Y entonces es un proceso, pero una forma pues es mejorar. También nos ayuda, por ejemplo, a expresar algunas ideas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de ciertas dimensiones, es difícil si uno empieza a hablar, por ejemplo, de metros cuadrados, de centímetros cuadrados o alguna medida, si no tenemos pues algo más tangible. Entonces a veces utilizamos, por ejemplo, tamaños de un estadio, de una torre,
Utilizamos, por ejemplo, cosas que nos son un poco más cercanas. Al final del día, algo que nos ayuda mucho el comparar es para mejorar, para hacer más explícito la forma en la que comunicamos un mensaje. De esa manera, pues nos podemos expresar mejor, hermanos, nos ayuda a ser más claros. Yo creo que al final del día puede parecer paradójico, ¿no? Porque a lo largo de estas escuelas hemos visto que las metáforas a veces, o cualquier figura de retórica, a veces como que ocultan algo, o están en este caso, por ejemplo, poniendo otra palabra para referirse a lo que realmente es, no es literal, pero realmente esto nos ayuda siempre a ser un poco más claros en nuestro lenguaje. Vamos a ver qué dice el objetivo de esta escuela sabática, hermanos. Dice, comprender el uso de la metáfora y el símil en la Biblia. Al final es un objetivo sencillo, hermanos, pero quiero que podamos recordar incluso nuestro acercamiento cotidiano con estas comparaciones. Yo creo que en nuestra vida cotidiana utilizamos bastante. Por ejemplo, para el amor, y nos pasa mucho, hermanos, yo creo que cuando hablamos de comparaciones nos pasa que tenemos un sentimiento, una idea que nos hace sentir incluso diferentes y tratamos de manifestarla, pero sabemos que una palabra o una frase puede no ser suficiente. Por ejemplo, en el amor, ¿no? Bien podríamos todos decir únicamente te quiero, pero no hacemos eso, utilizamos otras muchas formas de hacerlo, ¿no? Le decimos a una persona, eres mi vida entera, y cosas de ese estilo, ¿no, hermanos? Porque tratamos de expresar, de que sienta lo que quizás en ese momento tenemos dentro de nosotros. En la forma pues un poco más pesimista existe también esta frase que dice que eres mi cruz, o sea, dice que alguien es su cruz cuando pues, se habla de alguien molesto, de algo que nos está incomodando, ¿no? Frustración incluso. Y también es una comparación, ahí estás hablando de una metáfora, pues nadie es una cruz literalmente, pero también es una forma de expresar pues la molestia en grande manera que tienes ante una circunstancia o incluso una persona. Al final del día, hermanos, para eso son las comparaciones y quisiera que nos lleváramos en el objetivo, que podamos no necesariamente usarlas en nuestra vida cotidiana, porque quizás no siempre se presta, pero sí utilizarlas para lo que dice la Escritura, lo podamos absorber mejor. Tenemos un comentario de mi hermana Margarita, vamos a darle este micrófono a mi hermano, de este lado, hermano Procor, mi hermana Margarita Arce, ¿verdad, hermana? ¿Se apellida Arce? Gómez Arce. Bueno, hermano, las comparaciones a veces no son muy agradables. Hay que saber qué tipo de comparación hacer y a veces son duras. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la mesa, que llega aquella mujer a acercarse a Él para pedirle, que le dijo que no era lícito darle de comer a los perrillos. Es muy duro, esa comparación pues es muy difícil para aceptar o entender, y sin embargo la humildad de esta mujer dijo, sí, de los perrillos también comen de los amos, ¿no? O sea, también ella puede gozarse de alguien de un paladar que también tenga, ¿no? Pero cuando hacemos comparaciones, hermano, a los hijos, mira, deberías de aprender a tu hijo, por ejemplo, ¿no? De que él es muy inteligente, muy sabio. Eso a veces deprime, no va a dar ¿cómo se dice? Motivación para las personas. Claro. Hay personas que a mí no me compares, porque yo soy diferente. O sea, hay que saber qué tipo de comparación, a quién darlas, ¿no? Pero en la Biblia tenemos tantos símil, tantas cosas desde Adán con Jesucristo, etcétera, que son hermosas, pero hay que saberla. Ahora, como decía la hermana, si yo lo voy a hacer pero personal para mí, eso es diferente. Es muy diferente que yo haga una comparación en mi ser por superación, porque a veces tampoco voy a estar al revés, ¿no? De que yo me sienta menos que la persona, en compararme, pero al revés. Entonces hay que saber, yo creo que hay muchos tipos de comparaciones y de símiles que pudiéramos tener, ¿no? Muchas gracias, hermana Margarita, ese comentario es importante, que podamos seleccionar las palabras, y yo creo que en esta escuela hay que ver varias para que veamos cómo lo hace la Escritura. Algunas incluso son duras, decía mi hermana, y es cierto. También hay que entender que esas verdades eran duras en sí mismas porque faltaba paciencia, faltaba tiempo, faltaba algunas cosas, hermanos, que también era necesario que comprendieran. Y al debido tiempo también se dan más revelaciones y más metáforas, incluso dentro de la misma Escritura, que ayudan a comprender este misterio del que habla Pablo más adelante.
Pero hermanos, vamos a esta lectura bíblica que está en Juan, que de hecho es una de las más hermosas y una de las que vamos a analizar en esta mañana. Juan capítulo 15, hermanos. Entonces veíamos, hermanos, que la metáfora, los símiles y las comparaciones en general tienen este objetivo de facilitar el entendimiento, el comprender algunas verdades o conceptos que son abstractos. Incluso lo que decía mi hermana Margarita cuando se habla, pues el mismo Cristo y le dice compara, pues dice con un perro y con una familia que está comiendo, pues también tiene una verdad espiritual muy profunda, hermanos, y que mucho tiempo después, insisto, es Pablo quien tiene también el conocimiento para ir poco a poco desmenuzándolo, pero era algo complicado, y sin embargo se dice de maneras pues más sencillas en la Escritura. Juan capítulo 15, hermanos, también tiene una verdad, que el objetivo, hermanos, más allá incluso de poder entender mejor estas realidades, es llevarnos, hermanos, pues a la vida eterna, llevarnos a la salvación. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Les propongo que podamos leerlo juntos, que es Juan capítulo 15, los primeros 8 versículos. Y me van a decir después, hermanos, si es una metáfora o un símil. Hay que poner especial atención para entenderlo. Capítulo 15 de Juan, versículos 1 al 8. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a leer juntos. Dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así ni vosotros si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano y se secará, y los cogen y los echan en el fuego y arden. Si estuviereis en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Hermanos, tomen sus lugares. ¿Qué es, hermanos, lo que acabamos de leer? Hermanos, escuché bajito por ahí, dijeron metáfora, ¿verdad, hermanos? Es una metáfora, hermanos. ¿Por qué decimos que es una metáfora? Todavía no vemos las definiciones, pero ya mis hermanos que quizás tuvieron la oportunidad de estudiar a lo largo de la semana saben que está comparando directamente. Otra cosa importante y pregunta que tenemos que hacernos en cada uno de los versículos que estudiamos es ¿por qué se utiliza pues una metáfora, hermanos? ¿Por qué no simplemente decir Jesús la verdad que quería decirles a sus discípulos pues de una manera plana, llana? Primeramente, ¿qué es lo que vemos en este pasaje, hermanos? ¿Qué es lo que está tratando de dar a entender el maestro? Dice, él se compara con una vid, ¿y a nosotros con qué nos compara? Con pámpanos. Entonces da esta expresión un poco visual, ¿no? Y más para sus entonces seguidores que pues podían ver este tipo de hierba, de árboles, pues mucho más cercanos a ellos, ¿no? Entonces les da este ejemplo muy textual, pero también gráfico, para que pudieran verse a sí mismos como parte de él. Primero que trata de dar a entender, pues el maestro es esta dependencia. Dice, ustedes que conocen del campo, que conocen de estas plantas, saben que el pámpano no es primero que la vid, ¿sí? Al contrario, o sea, sale primero la raíz, va creciendo todo y lo último que sale son los pámpanos, ¿no? Dice, está tratando de dar a entender esta dependencia, hermanos. Y a la fecha esto tiene que hacer con nuestras mentes y en nuestros oídos. Tenemos que vernos justamente con esta dependencia del maestro, que entendamos que al final del día de él viene el ejemplo, de él vienen las palabras, y nuestra responsabilidad, nuestro llamado es que podamos tener esta dependencia de él, que sepamos que si lo limitamos a él podemos ser como esos pámpanos de los que él habla. Dice al principio en el versículo 1, yo soy la vid verdadera, y también da su identidad con respecto al Padre, porque dice mi Padre es el labrador, una
frase importante, hermanos, que también lo vamos a ver un poco más adelante, cómo constantemente y particularmente en este Evangelio de Juan, Cristo hace este tipo de afirmaciones. Lo que dice, hermanos, es que al final del día tenemos que tener esta dependencia, y también que dice al final de los frutos, hermanos. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Algo importantísimo, hermanos, en una vida de seguir a Cristo, no es solamente profesarlo, ¿no? No solamente decir yo soy seguidor de Cristo, el decir pues yo creo en Cristo. Habla de una fe real, una fe que se vive y no una fe que solamente pues la podemos hablar, ¿no? Entonces, al hablar de esta manera, dice que tenemos que forzosamente juzgar a través de los frutos. De hecho, más atrás, no lo vamos a leer ahorita, hermanos, pero en Mateo 7, pues dice algo similar, ¿no? Habla de que a las personas, ¿con qué se les identifica, hermanos? ¿Cómo podías entender qué tipo de persona es? A través de sus frutos. Dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, de nuevo aquí trata de recalcar este mensaje y decir, pues es necesario que no solamente nos quedemos sentados, necesitas producir esos frutos, y cuando los produzcas, la forma de ese fruto tiene que parecerse a la vid, porque entonces, solamente entonces podrías considerar que estás haciendo o vas por el camino correcto. También algo que dice es que tenemos que permanecer, esta permanencia, la perseverancia. En el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere será echado fuera. Habla de dos cosas aquí. Primero, la permanencia, la perseverancia en este camino, hermanos, que tenemos que estar dando frutos constantemente y compararlos, hacer la reflexión en nuestras vidas de cómo estamos actuando y ver si eso realmente se parece a la vid. Y lo siguiente dice también un resultado, que es, pues vamos a llamarle el contraejemplo. Si no seguimos esta senda de la mejor manera, pues también habla de una metáfora al compararlo con los pámpanos, hermanos, que vamos a llamarlo en una vid, se hacen como secos, y dice al final pues se arrancan y se echan al fuego. También es un resultado que utiliza una metáfora pues para profundizar en algo que en nuestras vidas yo creo que va pasando poco a poco. Cuando uno se va alejando, pues se va secando hasta que pues llega ese momento en el que realmente pareciera que no hay una parte para atrás, ¿no? Lo quiero decir más que nada en el sentido de tener una actitud permanente pues realmente de no querer seguir un camino correcto. Con esto, hermanos, entendemos un poco más a detalle lo que nos dicen estas metáforas. Ya vemos que es una metáfora. Vamos a ver la pregunta número 1 para que veamos sobre todo, hermanos. Vamos a profundizar en el párrafo 3 un poco más sobre esto, pero en la pregunta 1 dice así, y me gustaría que fuéramos respondiéndolas poco a poco para que tengamos fresco pues siempre el concepto y lo que acabamos de estudiar. Pregunta número 1. ¿Qué significa permanecer en Cristo según Juan 15 del 1 al 8? Hermanos, lo que veíamos es que significa perseverar y dar frutos. Justamente son esas dos claves: perseverar, hermanos, y evaluar los frutos, dar frutos. Es importante que permanecer en Cristo no solamente significa, pues dice confesar su nombre, pero confesar su nombre a través de ¿qué? De las acciones, de obras concretas. ¿Qué significa permanecer en Cristo según Juan 15 del 1 al 8, hermanos? Pues significa perseverar y dar frutos. Es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a pasar al versículo para memorizar, hermanos. De hecho, es uno de los versículos que tuvimos en nuestra lectura bíblica. Entonces vamos a hacerlo como lo hacemos normalmente, hermanos. Primeramente de este lado, en la parte de abajo, luego acá, y luego continuamos en la parte de arriba. Mi hermano Prócoro ya está preparado con el micrófono. Aquellos que hayan tenido esta oportunidad, hermanos, pueden irse poniendo de pie. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Juan 15:1, amén. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Juan 15:1, amén. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Juan 15:1, amén. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Juan 15:1, amén. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. San Juan 15:1, amén. Amén. Pasamos, hermanos. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Juan 15:1. Amén. Amén.
Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Juan 15:1. Amén, hermano. Yo soy la vid verdadera y mi padre es 15:1. Amén. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi 15:1. Amén. Amén. Ya acerca a mi hermano Prócoro, al lado izquierdo desde mi perspectiva, hermanos. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. San Juan 15:1. Amén. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Juan 15:1. Amén. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Evangelio según San Juan 15:1. Amén. 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 Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. San Juan 15:1. Amén. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Juan 15:1. Amén. Amén. Dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. San Juan 15:1. Amén. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Juan 15:1. Amén. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. San Juan 15:1. Amén. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Juan 15:1. Amén. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Juan 15:1. Amén. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Juan 15:1. Amén. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Juan 15:1. Amén. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Juan 15:1. Amén. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Juan 15:1. Amén. Amén. Parece que terminamos aquí en la parte de abajo. Ya se dirige mi hermano Prócoro también arriba, hermanos. Aquellos que hayan también memorizado su versículo, pues pueden ponerse de pie también para que los identifique. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Juan 15:1. Amén. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Juan 15:1. Amén. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Juan 15:1. Amén. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. San Juan capítulo 15 versículo 1. Amén. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. San Juan 15:1. Amén. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. San Juan 15:1. Amén. Amén. Ya son todos también en la parte de arriba, hermanos. Dios bendiga este esfuerzo y sobre todo la oportunidad de explorar su voluntad a lo largo de la semana. Vamos, hermanos, a empezar con el tema bíblico para aprovechar el tiempo. Pues veo muchos jóvenes, me gustaría que alguno nos apoyara en primera instancia a leerlo y ya después damos voluntarios pues de cualquier sociedad, hermanos. Pero me gustaría que algún joven tuviera esta iniciativa de apoyarnos a leer el párrafo número 1 de esta escuela sabática. Hermana, por favor, aquí en la parte de enfrente de mi hermano Prócoro, nada más permítanos un momento para que le pasen el micrófono, hermano. Aquí está enfrente, hermano Prócoro, por favor. La metáfora y el símil son dos figuras retóricas que, aunque similares, tienen características distintas.
distintivas. Ambas son empleadas en la Biblia para ilustrar verdades profundas de una manera que resulta accesible y memorable para los lectores. Muchísimas gracias, hermana. Tenemos al principio el por qué, hermanos. Este primer párrafo nos dice por qué querríamos siquiera usar estas metáforas y símiles. Pues, hermanos, primero que nada nos dice también que son muy parecidas. Vamos a ver las diferencias más adelante, pero, hermanos, son empleadas en la Escritura para ilustrar verdades profundas. Y el objetivo, hermanos, es que sea más accesible, es llegar a lo más difícil del hombre, hermanos, que podemos llegar a los oídos, podemos llegar a muchas cosas, pero lo más difícil a veces de llegar para el hombre es el corazón. Ni siquiera la mente. A veces se le puede convencer a una persona de pensar de cierta manera, pero no de tener la convicción de hacer las cosas. Entonces, la idea es utilizar todos los medios disponibles para predicar la palabra, hermanos, que es un mensaje que no debe ir a la mente, porque, insisto, se puede convencer a alguien quizás de hacer ciertas cosas, pero la convicción, hermanos, completa, se tiene que venir del corazón. Entonces, al final, el objetivo de tener una metáfora o un símil es poder hacer esto accesible, que sea más memorable, que, hermano, sea impactante en sus vidas, que pueda, pues, darle esta oportunidad de reflexionar, de ponerlo incluso a lo largo de diferentes días, o incluso al menos en ese día, ponerlo a pensar y a reflexionar sobre si tiene que hacer las cosas de una manera diferente. Vamos, hermanos, a ver el párrafo número 2, que ya nos introduce propiamente en la primera figura. Ahora sí pido voluntarios, hermanos, que nos quieran apoyar de cualquier sociedad, pues que levanten la mano para que nos apoyen a leer el párrafo número 2. Hermana, bueno, levantaron Esther, creo que fue primero mi hermana Esmirna, y después, si quiere, le damos el párrafo 3 a mi hermana Esther. Creo que no está encendido, ¿sí? O no sé si se habrá acabado. ¿Sale verde, hermana, el foquito? Ok. Dice así: la metáfora, del latín metáfora, tomado a su vez del griego, propiamente se entiende como traslado o desplazamiento, derivado de metáfer, yo transporto. Es una figura literaria que se refiere directamente a una cosa mencionando otra. Un ejemplo sencillo se encuentra en el Salmo 84:11, cuando dice: porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que en integridad andan. En comprensión más literal de este versículo es que Dios es nuestra luz y nuestra defensa. Muchas gracias, hermana Esmirna. Tenemos entonces, hermanos, primero la metáfora. Les voy a pedir así a mis hermanos de cabina si me pueden apoyar con la segunda diapositiva, donde vemos estas raíces que nos menciona el párrafo número 2 con respecto a metáfora. Dice que es un desplazamiento, un traslado, hermanos, y lo más importante aquí es detectar qué palabras nos ayudan a ver si es una metáfora o un símil. Entonces, el latín es metáfora, sale el griego en la parte. Ahí se fue una diferente, hermanos, la parte de abajo, pero está bien el griego, que es metáfora, y tiene pues dos raíces, ¿no? Meta, que es al otro lado, y ferein, que es llevar, que pues si lo juntamos de manera muy textual o literal, hermanos, pues es trasladar, ¿no? ¿A qué se refiere, hermanos? Veamos un ejemplo aquí en Salmo 84:11, ¿no? Ahí ni siquiera utiliza algún tipo de adverbio o conector, dice directamente: sol y escudo es Jehová. Entonces utiliza pues unas palabras y sustituye el significado de las mismas, ¿no? Aquí dice que Dios es un sol, que Dios es un escudo. Y al final del día, pues lo que trata de reflejar es precisamente eso, hermanos, que veamos a Dios como esta protección, como esta guía, y que al final, pues, ¿qué tienen en común estas cosas? Es parte un poco del ejercicio, hermanos, que veamos qué es lo que está extrayendo de los objetos, ¿no? Del sol, pues dice un poco más adelante el párrafo 2, que es la luz, ¿no? Al final compara la característica específica del sol que provee de luz, pues con la característica de Dios para guiarnos, para darnos esa luz en nuestros caminos. Hay otros textos que nos pueden ayudar, como pues los salmos, que también hablan de esto. Y también, hermanos, nos dice de un escudo. Pues ¿para qué sirve normalmente un escudo? Eso compara su propósito y es en la protección. Entonces compara a Dios con el propósito de un escudo, que es la protección. De esa manera funcionan más o menos las metáforas. Vamos a ver la siguiente diapositiva para ver algunas de las claves que nos ayuden a identificar muy fácilmente, porque al final, hermanos, en la pregunta 5 tenemos creo que son 9,
ejercicios que vamos a resolver todos juntos. Me gustaría observar participaciones y que ya las tengamos tan bien dominadas que podamos identificarlas. Sí, hermanos, adelante con esa diapositiva, por favor. Dice aquí la metáfora, hermanos, la comparación pues es implícita. ¿En qué sentido, hermanos? A que pues realmente ni siquiera utiliza un conector. Dice directamente, sol y escudo es Jehová. Dice en las palabras clave, hermanos, que nos pueden ayudar ahorita que veamos ejercicios, pues es soy, sé, es, son, eres, somos, todo lo que tiene que ver con el ser, hermanos, o de alguien, de nosotros, de un grupo, pues nos van a ayudar a ver que no es un símil, sino es una metáfora, directamente se hace. Y hermanos, pone un ejemplo en la parte de abajo, que pues nos vemos justamente una palabra clave que es el es, ¿no? El tiempo es un ladrón que roba momentos felices, por así decirlo. No es una frase externa, hermanos, solamente para que veamos, identificamos cómo directamente dice el tiempo es, pues es el ladrón. Vamos a ver la siguiente diapositiva para ver otros dos ejemplos y veamos cómo se da. También hay uno que no tiene la palabra clave, pero pues también se da a entender, ¿no? Un ejemplo que es tus cabellos son hilos de oro, de nuevo tiene la palabra son, que directamente compara pues los cabellos con hilos de oro y dice que son hilos de oro. Y a otra que no tiene estas palabras clave, que es una tormenta de emociones, agitó su alma. Aquí no tenemos una palabra clave, hermanos, pero es bueno identificar que es una metáfora, pues porque al final del día la tormenta está hablando justamente de la cantidad de las emociones, de la naturaleza de las mismas que son pues revueltas, y eso también lo compara de esta manera, hermanos. Veíamos el Salmo 84:11, hermanos, que pues ya lo analizamos. Vamos a ver el párrafo número 3 para que veamos un poquito más a detalle lo que veíamos en Juan. ¿Alguien que nos quiera apoyar con el párrafo número 3? Mi hermana Esther, ya me acordé que también había levantado su mano previamente, entonces se acerca mi hermano Prócoro con usted, hermana. Bueno, dice así: otra hermosa metáfora la encontramos en nuestra lectura bíblica, pues es un ejemplo del uso de esta figura retórica para enseñar una verdad espiritual. Jesús se describe a sí mismo como la vid verdadera y a su Padre como el labrador. Nosotros los creyentes somos las ramas. Esta metáfora nos enseña sobre nuestra total dependencia de Cristo para el desarrollo de nuestra vida espiritual y la necesidad de permanecer en Él para llevar fruto. La vid y las ramas ilustran la conexión vital entre Jesús y sus seguidores, subrayando que separados de Él nada podemos hacer. Juan 15:5. Muchas gracias, hermana Esther. Tenemos entonces aquí dos ejemplos ya de las metáforas. Al final vamos a poner ahí en la pantalla otras dos para que nos las llevemos de tarea, hermanos, que podamos analizarlas, veamos por qué es una metáfora y veamos también cómo aplica en nuestras vidas, que eso es lo más importante de estas escuelas sabáticas. La primera que veíamos, por ejemplo, del Salmo 84:11, aparentemente es sencilla, ¿no? Y dice, sol y escudo es Jehová. Y es importante, hermanos, que vayamos un poco más allá de lo literal. Nos dice aquí ya el párrafo 2 lo literal, que es como si fuera un escudo y un sol, pero ¿cómo podemos vivir esta frase, hermanos, en nuestras vidas? ¿Cómo podemos reflejar que realmente creemos, como lo dice el Salmo 84:11, porque sol y escudo es Jehová? Si creamos que Dios, por ejemplo, es un sol, hermanos, tenemos la oportunidad también de buscar espacios a lo largo de nuestra vida, yo creo que incluso en nuestra semana, pues para explorar su voluntad. Si creemos que Dios es una guía, realmente vamos a tener este deseo de buscar pues la guía de nuestro Dios. Entonces no podríamos decir simplemente la palabra o la frase porque sol y escudo es Jehová, si no vivimos de esa misma manera pensando que Dios es una guía en nuestras vidas. También, hermanos, tiene que ver con la fe y la confianza. Dice que si confiamos en que Dios es un escudo realmente, pues tenemos también la oportunidad de actuar acorde a esto, a trabajar por supuesto, pero dejar siempre el resultado en manos del Todopoderoso. No vivir, hermanos, tan preocupados y vivir un poco más ocupados, esperando siempre pues que nuestro Dios intervenga en cada una de las acciones que hacemos. Mi hermana Teo también tiene un comentario, se lo vamos a dar. Muchas gracias, hermanos. Yo creo que también esta metáfora de que nuestro Dios es como sol y escudo, habla de que no está oculto para nadie, porque dice la Escritura en otras partes que la luz del sol se ve desde el oriente hasta el occidente, ¿no? Entonces no
No hay nadie que se oculte de la luz del sol en este mundo. De hecho, alumbra para todos, buenos y malos. Sin embargo, para que Él sea nuestro escudo, ahora sí tenemos que buscarlo, ¿no? Entonces es sol porque es para todo ser humano, bueno o malo, pero también es escudo para aquellos que deciden andar en su voluntad. Muchas gracias, hermana Teo. Es lo que también vemos, ¿no?, en las metáforas, cómo puede tener varias profundidades en la interpretación y sobre todo ver que, pues lo dice, ¿no?, y cómo lo avala las demás partes de la Escritura. Con respecto a esto, pues también lo dice Jesús, ¿no?, con respecto a cómo Dios da esa bendición y da oportunidades a todos, cómo todos lo conocen, como lo dice también Pablo en Romanos, en una ley natural que el hombre ya sabe cómo actuar en muchas maneras, incluso sin conocer directamente la Escritura, tenemos pues muchas convicciones de cómo actuar. Y al final llega el punto en el que nosotros tenemos que dar un poco más, y es justamente lo que habla aquí el Salmo 84, ¿no? Si leemos completo pues el contexto, es ir un poco más allá para que nuestra confianza, el decir que Dios es un escudo, sea respaldado no solamente con lo que acabamos de decir, la palabra, sino que realmente en nuestra vida alguien pueda decir, esa persona realmente Dios es su escudo, porque siempre confía en que Dios va a traer lo mejor para su vida, independientemente de cómo esté pintando en ese momento las circunstancias de su vida. Cosas de ese estilo, hermanos, van a demostrar que pues realmente estamos viviendo estas metáforas en nuestra vida. Mi hermano Andrés también tenía una participación, vamos a darlo, y para que también pasemos ya a la siguiente metáfora, a la siguiente figura retórica, que es el símil. Sí, cuando Moisés estaba en los 40 años de la forma de castigo que Dios había impuesto sobre el pueblo, tuvo combates con diferentes tipos de pueblos. Entonces él dice el versículo número 15 del capítulo 17, donde aquí esta figura va a ser, como decía mi hermana, el sol podía ser para todos, pero aquí ya nos da una precisión de identidad. Dice así el versículo 15 del capítulo 17, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Ya un poco les había hablado antes de eso. ¿Qué es Nisi? Dice ahí está un numerito, el 1, dice bandera. Jehová es nuestra bandera. Y eso ya es una cosa de exclusividad. Como la bandera de Israel, todas las naciones se identifican por una bandera. Y no todas son iguales, son diferentes. Aunque tengan una estrella parecida, pero todos tienen otra cosa. Entonces nuestra bandera, pues realmente ese es nuestro Dios, que es única para su pueblo. Muchísimas gracias, hermano Andrés. Y es algo que también se mencionaba con respecto a este versículo, ¿no? Al final, cuando uno trata o sobre todo piensa que Dios es su escudo, tiene que ir un poco más allá, y eso es parte de la identidad de poder buscar a nuestro Dios. También lo que dice, de hecho, el párrafo número 3 con respecto a, bueno, lo vamos ya a terminar, hermanos, que es la metáfora que encontramos en Juan 15. Pues, hermanos, al final del día veíamos que el llamado es hacer como esos pámpanos, pero ¿qué significa o cómo podemos llevarlo para responder también nuestra pregunta 2? Vamos a ver lo que dice Corintios, segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Qué significa, hermanos? ¿O cómo podemos reflejar ser un pámpano de una vid, y esa vid que sea Cristo? Segunda de Corintios, capítulo número 3, hermanos. Y me gusta mucho la forma en la que el apóstol Pablo lo hace aquí, porque dice en el versículo número 3, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3, desde el versículo 2, hermanos, porque es parte del contexto. Incluso el 1 también es bueno, si hay más oportunidad de tiempo, hermanos, pero vamos a leer el versículo 2 y dice así: nuestras letras, hablando de cartas, ¿no? Aquí le llaman letras a las cartas, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres. Compara el apóstol Pablo al hombre con una carta, y dice algo importante, dice, no son una carta así envuelta que se esconda, sino que dice al final del día que son sabidas y leídas de todos los hombres. Y nosotros, hermanos, somos como esas cartas, y lo importante es esto, ¿no? Que tenemos una influencia. Dicen que la persona que menos influencia en su vida llega a influenciar a más de 1000 personas a lo largo de su existencia, y eso hablando de una persona muy extrovertida. Es un hecho que tenemos influencia y que al final todo lo que nos rodea pues va a tener una repercusión con respecto a nuestras obras.
¿Cuál es el llamado? Dice el versículo número 3. Siendo manifiesto que sois letra de Cristo, ese es el objetivo. No ser solamente una carta, hermanos, sino ser una carta de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahí está el llamado, hermanos, que podamos ser, dice, ¿cómo identificamos que es un pámpano que viene de la vid de Cristo? Porque se parece a Él. Si somos una carta de Cristo, podremos decir algo incorrecto, podemos tener pensamientos que no estén en esa misma armonía con lo que vino a ser el Maestro. Definitivamente no. Una carta de Cristo, hermanos, viene justamente desde el pensamiento, pensamientos correctos que estén orientados a ayudar, a edificar, a construir, hermanos, a avanzar. Las palabras, hermanos, que es el siguiente paso, que las palabras puedan ser también impecables, que podamos evitar todas las palabras torpes, como también dice la Escritura, que puedan ser palabras que estén, pues hermanos, orientadas también a la edificación. Y al final que las obras, hermanos, que ese es el fruto del que habla esta metáfora de la vid, que sean parecidos a Cristo. Y un fruto que se parezca a Cristo son obras que sean dignas, hermanos, que estemos en oración, que sea la obediencia, hermanos, que también podamos cumplir con todos estos mandamientos de la mejor manera. Y por supuesto, para concluir con esta metáfora de la vid, pues incluye la dependencia tanto a Cristo, que es la enseñanza más próxima, pero también, hermanos, aquí en última instancia, que lo menciona el versículo 1, pues a ese labrador, a nuestro Dios. Esa dependencia también tiene que verse reflejada. Dice la pregunta 2, hermanos, con esto vamos a responderla para pasar también al símil. Dice así: ¿cómo se refleja en nuestra vida diaria la metáfora de la vid y las ramas, hermanos? Pues, hermanos, primeramente mencionar dependiendo de Cristo, eso es importante, la dependencia de Cristo, pero es para todo lo que hacemos, pensamos y decimos, que eso es al final la verdadera manifestación. Uno podríamos decir, yo dependo de Cristo, pero si no lo vivo, hermanos, será difícil realmente que se vea reflejado. Y la pregunta 2 habla justamente de esto, ¿cómo se refleja? ¿Cómo reflejamos en nuestra vida las cosas? Actuando. Pregunta... Todavía no vamos a ver la 3, hermanos. Ese es cuando veamos el símil. Vamos al párrafo número 4 para ver la definición del símil y las diferencias con la metáfora. ¿Algún hermano? Mi hermana Vicky levantó la mano. Mi hermana Ofelia, ¿verdad? Mi hermana Ofelia nos va a apoyar a leer el párrafo número 4. En Mateo 13, 31, 32 se encuentra una parábola y dentro de esta se encuentra también un símil que compara al reino de los cielos con una semilla pequeña que crece hasta convertirse en un árbol grande. Él puede comenzar pequeño en la vida de una persona o en la historia de la humanidad. Tiene una potencia de crecimiento y transformación enorme. Nos anima a no desestimar los comienzos humildes y a confiar en el poder de Dios para hacer grandes cosas a partir de lo pequeño. Amén. Gracias, hermana Ofelia. Nos adelantamos un poquitito, pero también lo vamos a ver adelante. Y al final del día es parte de la enseñanza del símil. ¿Quién nos apoya a leer el párrafo anterior, hermanos, para que podamos juntarlos? Vamos a juntarlos. Mi hermano Aarón se levantó y también usted, hermana, pero usted nos va a apoyar con el párrafo número 6, ¿vale? Mi hermano Aarón nos está visitando también y nos da gusto tenerlo aquí. Gracias, hermano. Por su parte, el símil proviene del latín similis, también llamado comparación. Consiste en establecer una relación de semejanza o comparación entre dos imágenes, ideas, sentimientos, cosas, etc. El símil es muy parecido a la metáfora, ya que lo único que lo hace diferente es el adverbio como. Por ejemplo, mientras el símil dice toda carne es como hierba, 1 de Pedro 1:24, la metáfora dice toda carne es hierba, Isaías 46. Muchas gracias, hermano Aarón. Antes de ya empezar de lleno con el símil, me gustaría que pusiéramos la diapositiva con las metáforas que son de ejemplo. Algunas ya revisamos, otras les decía, hermanos, que es bueno llevárnoslas para analizarlas en casa. Pues Juan 6:35, el pan de vida. Y de hecho aquí aprovecho, hago este paréntesis para que podamos analizar que en el Evangelio de Juan, hermanos, de hecho, Cristo pues constantemente hace estas afirmaciones de yo soy.
En diferentes partes del Evangelio de Juan, pues dice, yo soy el pan de vida, que está aquí uno de ellos. Dice, yo soy la luz del mundo, también un poco más adelante. Yo soy la puerta, dice, hermanos. Yo soy el buen pastor. Dice, yo soy la resurrección y la vida, en el capítulo 11. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y veamos también, yo soy la vid verdadera. Es bueno identificarlas, hermanos. También es una buena tarea que vayamos al Evangelio de Juan y veamos cuántas veces Cristo hace estas afirmaciones, todas relacionadas con su identidad, pero también, hermanos, con la nuestra. Eso es importante. Sí, tienen que ver con Cristo, pero en cada una de ellas habla también de nuestra identidad o nuestro llamado a formar parte de Él y, hermanos, cómo llegamos ahí. También estamos, hermanos, en ese sí lo revisamos, 2 Corintios 3:3, pues habla de las cartas de Cristo, ¿no? Salmo 18:2 es de tarea, hermanos, la roca. Vamos a ver, bueno, les invito, hermanos, a que en sus casas puedan ver a qué se refiere la roca. Creo que ya lo tenemos muy en cuenta, pero pues es bueno que nos demos ahí también ese momento. Y en Romanos 1:16 dice el apóstol Pablo que no se avergüenza de una cosa en particular y lo compara y dice directamente es potencia de Dios. También seguramente lo conocen, hermanos, pero dense una vuelta en la semana para analizar esta metáfora en Romanos 1:16 y cómo Pablo pues también habla de él, del mismo. Esas son unas, pues, hermanos, metáforas. Hacer otro pequeño paréntesis solamente para recordar la alegoría, que en algunos casos no sé si se acuerdan que decía que era una metáfora continua. Creo que de hecho lo definía así también el cuaderno en la lección de la alegoría, y se dice que es una metáfora continua precisamente por eso. Se dice que es un conjunto de metáforas, o sea, es un relato que está compuesto de metáforas y pues se le llama coloquialmente metáfora continua o alegorías. ¿Por qué? Porque son estos pedacitos de comparar cosas directamente, ¿no? Ya la vimos esa escuela sabática, pero es bueno ir ligando, hermanos, por qué se le llama metáfora continua a la alegoría, ahora que ya tenemos un contexto un poco más amplio, pues en esta figura de retórica. Con respecto al símil, hermanos, mencionaba nuestro hermano Aarón que leyó el párrafo número 4, pues ¿de dónde viene? El latín. No tiene una base griega, hermanos. Vamos a ver la siguiente diapositiva, mis hermanos, en cabina, para que veamos que viene directamente del latín, ¿no? Que es símil, viene de una base protoindoeuropea que es sem y significa uno mismo. Ahí pusimos también esta raíz. No tiene una raíz griega propiamente, y otras palabras que de hecho también vienen de la misma raíz protoindoeuropea, que es simple, simultáneo y asamblea. Si vemos, todas tienen que ver, ¿no? Dentro del contexto de uno mismo, si vemos la raíz propiamente. Entonces, el símil, hermanos, tiene estas raíces. ¿Y a qué se refiere o qué decía el párrafo que era la diferencia con la metáfora, hermanos? Específicamente, ¿no? Dice que es más explícito ¿en qué? En que utiliza palabras clave, ¿no? Que es, aquí nos dice el adverbio, ¿cómo, no? No es el único, aunque aquí dice, pues es uno de los más comunes, que vamos a encontrar y es bueno que lo tengamos en cuenta para identificarlo más rápido. Vamos a ver la siguiente diapositiva para ver estas palabras claves. Pueden ser varias, pero al final del día yo creo que las podemos ver rápidamente cuando tenemos una lectura en la Escritura. En la siguiente, hermanos. Creo que, a ver, déjenme ver si se alcanzó a... Creo que es la siguiente, hermanos, creo que se voltearon, exacto, en ese, hermanos. Entonces la comparación, hermanos, pues es más explícita porque literalmente va a utilizar lo que llamamos un conector o un adverbio, y pues por eso lo hace más explícita, ¿no? Palabras claves, hermanos, para identificar cómo, cuál, qué, se asemeja, etcétera, hermanos. Podemos ver ese tipo de conectores y vemos un ejemplo abajo que es tus ojos brillan, y aquí se dice directamente como el sol reflejándose en el agua. Vamos a ver otros ejemplos adelante, es la de atrás, hermanos, que fue como se volteó, que aquí tenemos de hecho una comparación, hermanos, que también lo veíamos en nuestro párrafo. La metáfora, que es la primera, tus niveas manos son terciopelo, y el símil pues va a decir directamente tus niveas manos son suaves como el terciopelo. Y un dato curioso, hermanos, aquí en esta párrafo número, vamos a Primera de Pedro, hermanos, para que lo veamos nosotros mismos. Primera de Pedro, capítulo 1, porque lo curioso de esta epístola del apóstol Pedro es que de hecho se refiere al mismo versículo que más adelante dice en Isaías 40. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 1, versículo 24.
Aquellos, yo creo que muchos que tienen Biblias que tienen las referencias y vienen en la parte de en medio, si ustedes ven, seguramente en esa referencia va a decir que está pues referenciando a Isaías 46 al 8, ¿no, hermanos? Entonces vemos que graciosamente Pedro transforma este mismo versículo que era originalmente una metáfora y lo convierte en un símil. Eso es lo que hace, dice el versículo 24, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Secóse la hierba y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aquí, hermanos, vemos entonces esta transformación. ¿Por qué lo hizo Pedro realmente, hermanos? El símil, una característica es que suele ser más sencillo de entender, no necesita que nos pongamos a pensar porque directamente nos da la clave, ¿no? Nos dice cómo. Entonces, Pedro probablemente también aquí utiliza esta, que es Isaías, se basa en Isaías, pero lo transforma en un símil. Y hermanos, al final ambas son válidas y ambas son verdades. Ninguna resta importancia al mensaje y al final me gusta la forma en la que lo hace Pedro porque da los versículos y ¿qué dice al final? Esto sí es de él, dice, esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Trae a la memoria pues también lo que es efímero de la vida, de las cosas que nos rodean, y dice, hay algo que no tiene esta naturaleza, que es la palabra de Dios, las cosas celestiales. Y hermanos, esa es parte de lo que le toca hacer a Pedro para utilizar siempre la Escritura para edificación. Aquí tenemos un ejemplo muy claro, hermanos, pero también nuestra hermana Ofelia nos daba uno. Vamos a leerlo, hermanos, en Mateo, para que podamos obtener la enseñanza. Mateo, hermanos, es una parábola propiamente, que también ya vimos esta figura de retórica, pero tiene pues obviamente un símil. Mateo 13, ¿alguien nos gusta apoyar con Mateo 13? Son los versículos 31 y 32. Adelante, mi hermana. Se acerca ya mi hermano Prócoro para que también la podamos escuchar todos. Gracias. Dice, otra parábola les propuso, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que tomándolo alguno lo sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las simientes, mas cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, muchas gracias, hermana Aurora. Entonces, aquí la enseñanza, hermanos, es algo muy importante y que incluso hasta yo creo que puede permear a cosas incluso cotidianas de la vida, hermanos. Quisiera que nos quedáramos, por supuesto, con el hecho de, pues, propiamente del reino y de nuestra fe, pero que incluso veamos cómo tiene esta parte de la practicidad. Habla, hermanos, de los inicios. ¿Cómo inician las cosas a veces, hermanos? ¿Cómo inicia un negocio, por ejemplo? No sé si han visto algunas veces como las fotos de negocios que hoy en día son enormes hasta en otros países, y muchas veces por esa nostalgia o quizás por la misma razón de mantenerse siempre enfocados, ponen pues algunas como fotos de cómo iniciaron y ponen así, vemos que son a veces unos puestos, hermanos, que chiquititos, ¿no? Hasta que eran de esos ambulantes. Habla justamente esta parábola de los inicios, hermanos. Y este inicio en particular del que quiere hablar el maestro es del inicio de nuestra fe. Y él lo compara, hermanos, pues con el reino de los cielos, porque de la misma manera tiene un inicio, vamos a llamarlo humilde, hermanos, que es pequeño, que a veces incluso pues puede parecer que realmente no está ahí. Y eso es algo que nos tiene que mantener humildes, sí, pero también enfocados en avanzar. ¿Qué es lo primero, hermanos? Cuando tenemos un inicio, más bien, para siquiera tener un inicio, pues es el empezar propiamente, hermanos. Lo que nos invita en esta parábola es a que empecemos en la fe a hacer las obras que son competentes de la misma. Y por muy humilde que podamos pensar, porque a veces eso es algo que nos detiene, el que decíamos al inicio, compararnos. Cuando uno inicia en la fe, puede tener la tentación de compararse con el hermano o la hermana que lleva años quizás en la iglesia, que quizás ha llevado una trayectoria más larga, y desmotivarnos para decir, no tiene caso que empiece, ¿no? Pues nunca voy a llegar a ser como él, o en última instancia si nos comparamos con Cristo, hermanos, que obviamente es la meta más ambiciosa que uno puede tener en esta fe, pero no puede ser una excusa para detenernos, hermanos. El inicio es algo importante. Cualquier cosa, hermanos, pues tiene que empezar pequeña.
Dice aquí la parábola que tiene estos inicios humildes y nos enseña que, hermanos, a pesar de esto, si perseveramos y tenemos también la oportunidad de continuar en este mismo camino, ¿qué sucede eventualmente? Tiene un crecimiento que puede ser incluso visible. Dice al final del día, en el caso de la semilla de mostaza, quería traer un ejemplo, hermanos, de la imagen, pero creo que lo hemos visto en otras quizás predicaciones de cómo llega a crecer muchísimo el árbol. Ese es el objetivo, hermanos, que tengamos paciencia, que esa es la tercera cosa que también tenemos que poner nuestro corazón, en la paciencia. Al final son cosas que pueden llevar años, o yo creo que en el caso específico de la fe, hermanos, pues lleva la vida entera. No puede llegar a un punto en el que digamos, ya terminamos y a partir de aquí ya no voy a perseverar. Es algo que lleva la vida entera, porque de hecho los frutos, como dice Pablo, se van a ver justamente al final de nuestras vidas, hermanos, y posteriormente, si logramos pues llegar a ese galardón a través de la resurrección. Entonces, pues sí podríamos decir que es un buen tiempo el que habrá que esperar, hermanos, pero no puede ser una excusa para desmotivarnos, para dejar de actuar de la mejor manera. Esa es la enseñanza principal de esta parábola y particularmente, hermanos, del símil que encontramos en la semilla de mostaza. Y esto aplica, hermanos, no solamente incluso para nuestra fe individual, sino incluso como iglesia. También una cosa que nos podría desmotivar o pensar es compararnos quizás con otras denominaciones, compararnos con otras circunstancias afuera, y eso también pues, no es la manera correcta de verlo. La manera correcta es ver qué estoy haciendo yo y compararnos con la parte pues, pasada tanto de nosotros como de la misma iglesia y ver cómo podemos aprovechar y cómo podemos aportar más para ser mejores, ir un poco más allá, hermanos. Yo creo que hay una frase que dice que si crees que eres demasiado pequeño para hacer la diferencia, intenta dormir con un mosquito. Justamente, hermanos, y yo creo que cualquiera de nosotros ha estado en esa situación, ¿no? Y hemos estado en ambas, yo creo, en la que nos sentimos muy pequeños, o al menos a mí me pasa, ¿no? En el sentido en el que pues hay días, ¿no? En los que sentimos que no tenemos quizás lo que se necesita, no tenemos suficiente, pero hermanos, de verdad, si no debemos subestimar nunca lo que podemos aportar a la iglesia, las cosas más pequeñas, aquella aportación que hicimos quizás hace muchos años y que aparentemente había pasado desapercibida, primero no pasó desapercibida para el más importante, que es nuestro Dios, y segundo, hermanos, a veces de verdad sin darnos cuenta llega a tener un crecimiento espontáneo. Así pasa también de repente, hermanos, y es algo que tenemos que tener en cuenta. Incluso aunque no lo viéramos, hermanos, hay que tener en cuenta que nunca trabajamos en vano, y también lo dice el apóstol Pablo. Dice la pregunta número 3, hermanos, para ir también avanzando. ¿Qué lecciones podemos aprender del símil del grano de mostaza? Hermanos, que lo pequeño puede crecer hasta ser grande y significativo. Y hermanos, lo mismo aplica para nuestra fe. Puede crecer hasta tal punto de llevarnos a la vida eterna. Hermana Judith, adelante. Se acerca ya mi hermano Prócoro con el micrófono. Hermano, yo esta respuesta la daría de la siguiente manera. El símil del grano de mostaza, yo lo veo como la potencia de Dios al permitir que el reino de Dios pueda originarse de manera mínima en alguien. Es una potencia inconmensurable que transforma a cualquier ser. Muchas gracias, hermana Amén. Judith. Ella nos da también esa respuesta, que es justamente el poder, y es algo a resaltar, ¿no? El poder de nuestro Dios que pueda ser pues manifestado en nuestras vidas. Como hermanos veíamos y lo hemos estado viendo a lo largo de esta escuela, es algo que tiene que empezar, por supuesto, pequeño, y muchas veces empieza así, pero que no tenemos ni siquiera a veces el entendimiento de cuánto podemos dar si nos lo proponemos y por supuesto dejamos que Dios actúe a través de nosotros. En la pregunta 4 dice esto: ¿cómo podemos aplicar la enseñanza? Y aquí es otra pregunta, parecía similar, ¿no? ¿Qué lecciones? Pero aquí dice, ¿cómo podemos aplicar la enseñanza del grano de mostaza a nuestras expectativas del crecimiento espiritual y del reino de Dios, hermanos? Eso es, pareciera, insisto, que es una pregunta similar a la 3. En la 3 solamente nos da la lección, que es el pues aprender del símil y pues cómo existen cosas pequeñas que se hacen muy grandes. La pregunta 4 es un reto, hermanos, es más que simplemente ver la lección. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza, hermanos, a nuestras expectativas? Primero que nada, hermanos, aplicar
las expectativas, porque si no tenemos expectativas, hermanos, no podremos aplicarlas. Entonces, primero, creo yo que es tener expectativas altas, creer realmente que Dios tiene capacidad para transformar nuestras vidas, que no es algo que esté fuera de su poder. Dios tiene poder para hacer cualquier cosa. ¿Y cómo podemos aplicarla, hermanos? Pues empezando. Primero, empezando. Veíamos que era importante empezar. Siguiente, perseverando. Que no dejemos que las cosas externas o incluso las comparaciones nos detengan. Y en última instancia, hermanos, aparte de tener todo eso, tener paciencia. Tener paciencia para que pues aprendamos que va a haber un crecimiento a su debido tiempo. Vamos a ver el último párrafo, hermanos, que es el párrafo número 6. ¿Quién nos gusta apoyar con este párrafo número 6? Bueno, tenemos, mi hermana Ofelia ya había participado, creo que mi hermana Elizabeth había participado. Entonces dejamos a mi hermana Elizabeth ya nada más. Muchas gracias, hermana Ofelia. A través de la metáfora de la vida, a través de la metáfora de la vid verdadera y el símil del grano de mostaza, aprendemos sobre nuestra relación vital con Cristo y el potencial transformador del reino de Dios. Como creyentes, estamos llamados a permanecer en Cristo y a confiar en el poder de Dios para llevar fruto en nuestras vidas. Esperamos que estas figuras retóricas nos inspiren a vivir con fe y esperanza, sabiendo que, aunque nuestros comienzos puedan ser pequeños, en las manos de Dios pueden convertirse en algo grande y significativo. Muchas gracias, hermana Elizabeth. Aquí tenemos la invitación final, hermanos. ¿Y cuál es, pues, cómo debemos de concluir? Es al final aprovechar cada una de estas cosas que acabamos de revisar, la metáfora y el símil, en general las figuras de retórica, pues para hacer un poco más, hermanos. Vamos a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, y quisiera que me dijeran primero qué figura es, si es un símil o es una metáfora, y la invitación, hermanos, que es lo que da a entender el apóstol Pablo. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 2. Y leamos los versículos 3 y 4. Dice así, segunda de Timoteo 2, 3 y 4. Tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuál es la figura de retórica, hermanos? Es un símil, dicen. ¿Dónde está, hermanos? Dice, ¿no? Ahí es muy explícito. Tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Y esa es la invitación, hermanos. Dice, está comparando con un soldado, hermanos. Y pareciera simple, de nuevo, pero si uno observa la vida militar, es una vida sumamente disciplinada. Casi siempre, de hecho, cuando se habla de disciplina, a la memoria se nos viene las vidas militares. Son de las personas que más tienen disciplina en sus vidas, suelen pararse temprano, suelen trabajar bastante a lo largo del día, suelen tener hábitos muy marcados. Y aquí Pablo dice, no le está diciendo literalmente vuélvete un soldado, pero vuélvete un soldado en dos cosas. Primero, lo más directo que nos está diciendo, pues dice, sufre trabajos, ¿no? Habla de que al final la vida también en Dios requiere de esta disciplina. No podemos simplemente pensar que es el leer, sino también el aplicar. Y dice sufrir, hermanos, en un sentido, pues de que la disciplina para el hombre particularmente puede traer, pues, esta cansancio, por así decirlo, también más allá del sufrimiento. Pero la invitación es a que propiamente pueda tener en su vida esta disciplina con las cosas de Dios, que sea como un soldado, hermanos, pero en cada una de las enseñanzas, en cada una de las cosas que tienen que ver con el crecimiento de la palabra, con exponerla, con ponerla por obra. Y dice algo interesante en el versículo 4, ninguno que milita, que es ninguno que está dentro del ejército, dentro de esta parte como un soldado, él se embaraza, que se refiere a, pues, entrometerse, a estar tanto tiempo, a gastar quizás tanto tiempo en los negocios de la vida, es decir, permanece al margen. Y dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y esa es la parte de la reflexión final que se me hace muy hermosa, hermanos. Dice que compara a Dios como si fuera el que nos selecciona justamente como un soldado,
para que podamos agradarlo. Y para agradarlo, hermanos, es necesario que tengamos esta misma disciplina. Tenemos otros ejemplos de símil que vamos a ponerlo solamente en pantalla, hermanos, para que también podamos analizarlos, pues quizás a lo largo de nuestra semana. Creo que es la última diapositiva, hermanos, en cabina, si nos pueden apoyar a proyectarla, para que nada más veamos pues unos símiles adicionales. Está el primero de Pedro, que sí lo vimos. Vimos también el de Mateo. Acabamos de ver, hermanos, el de Timoteo. Y uno que seguramente conocemos de memoria, hermanos, que es el Salmo capítulo 1, el Salmo 1 en su versículo 3. ¿Dónde está ahí el símil, hermanos? Un poco antes, hermanos, en el versículo 3. Vamos a verlo, hermanos. Exacto, por ahí lo escuché. Como árbol plantado. Salmo 1, capítulo 1, versículo 3. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Invitación final también, hermanos, que aprovechemos este símil. Lo conocemos de memoria, pero quizás no se nos vino a la mente, hermanos, pero dice, es una bienaventuranza, directamente dice que aquel que tiene la oportunidad, la bendición de cumplir los mandamientos, pues va a ser como si fuera un árbol, hermanos, no un árbol seco ni mucho menos, es un árbol plantado en un arroyo de agua que puede dar muchísimos frutos, y dice al final, todo lo que hace va a prosperar. Eso es hermoso, hermanos. Quisiera que nos lleváramos esa invitación. Hermana Margarita tiene también una opinión. Se acerca ya mi hermano Prócoro con usted. Tuve una amiguita que era pues una gran intelectual y que colaboraba en los libros muy famosos que se publican. Y cuando platicábamos y decíamos todas estas cosas, estos problemas, nuestras cosas y todo, decía, miren, hay que tener paciencia, paciencia y más paciencia. Entonces, eso también es muy importante, hermanos, tener paciencia y saber aceptar las cosas que Dios nos está dando. Muchísimas gracias, hermana Margarita. Hermanos, dejé la pregunta 5 para el final porque ya estamos tan afinados después de la escuela sabática que casi las vamos a responder de manera directa, hermanos. Pregunta número 5, hermanos. Dice, de los versículos siguientes, encierran en un círculo el versículo que considere que es un símil y en un cuadro el que considere que es una metáfora. Entonces vámonos rápido, hermanos, con nuestra escritura ya a la mano. Salmo capítulo 23:1. Seguramente lo conocemos de memoria, hermanos, pero pues vamos a hacer aquí también para practicar luego las esgrimas, hermanos, irnos al Salmo 23. Lo conocemos seguramente de memoria. Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará, hermanos. Metáfora. ¿Por qué, hermanos? No dice directamente Jehová es mi pastor. O también podemos hacer luego en la escuela hacíamos eso, ¿no, hermanos? Cuando estábamos en uno de ¿cómo le llaman? De opción múltiple o confusión múltiple, que también le llamaban. Decíamos, esta no es, ¿no? Decíamos, esta no es, entonces por ende poníamos la otra. También nos puede ayudar, ¿no? Decíamos, no tiene el conector, pues tiene que ser una metáfora, pero es bueno identificarlo de ambas maneras. Jehová es mi pastor, pues es una metáfora, entonces ahí le ponemos un cuadrito. Dice, sí, ¿no, hermanos? Dice que es un cuadro, entonces la encerramos en un cuadrito. Salmo 1:3, ese ya lo hayamos visto, ¿no, hermanos? Que decíamos que era un símil. Mateo 5:13, hermanos. ¿Se acuerdan qué dice Mateo 5:13? Tiene bien muchas bienaventuranzas, pero el 13 en particular. Vamos a revisar lo que dice. Mateo 5:13 dice así, hermanos. Vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ya dijeron por ahí, hermanos. Sois, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es una metáfora. Lucas 22:44 habla del Maestro Jesús y particularmente en un momento de angustia, hermanos. Lucas 22:44 dice así. Dice justamente, y estando en agonía, oraba más intensamente y fue su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Un símil, precisamente. Dice como gotas. Salmo 84, hermanos. Ya dijeron por ahí que es una metáfora. Vamos a ver.
84:11 dice así: porque sol y escudo es Jehová Dios. Ya lo habíamos leído, ¿verdad, hermanos? Gracia y gloria dará Jehová. Metáfora la vamos a poner en un cuadrito. Salmo 17:8. Por ahí vi que dijeron que un símil. Dice así: guárdame como lo negro de la niñeta del ojo, escóndeme con la sombra de tus alas. Símil, ¿verdad, hermanos? Está claro también cómo dice el cómo. Mateo 26:26, hermanos. Dijeron por ahí una metáfora, muy bien, hermanos. Dice así Mateo 26:26. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Metáfora, hermanos. Primera de Pedro 2:25, hermanos. Es un símil, precisamente. Dice así, Primera de Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Y ahí lo tenemos, ¿no? ¿Cómo? Ovejas descarriadas. Y por último, hermanos, Isaías 55. Es un símil, hermanos, justamente. Ahí se rompió un poco la regla, parecía que estaba 1 y 1, ¿no? Era para poner a prueba que estuviéramos respondiéndolo bien y no hacerlo ya por el patrón, hermanos. Isaías 55, 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia, ahí ya tenemos, y la nieve, y no vuelve a ella, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Recordamos la enseñanza también de estos versículos, hermanos, pero es un símil de acuerdo al versículo número 10 que también introduce el adverbio como. Hermanos, esta ha sido la lección sabática. Me gustaría que no solamente nos quedáramos, que ya los vi, ¿no? Me dio mucho gusto que terminando la escuela ya todos respondían muy rápido, ya tienen muy afinado. Tenemos afinado ciertamente cómo identificarlas. Resta, hermanos, no por decir que no lo tengamos, pero resta que pongamos en práctica la enseñanza, que podamos aplicar cada una de estas cosas que por tiempo no podemos analizar a profundidad para encontrar justamente la parte espiritual, pero que en nuestros hogares, a lo largo de nuestra vida, podamos siempre poner en práctica cada una de estas palabras. Dios los bendiga, hermanos. Paz a vosotros. En TV Churubusco y la Iglesia de Dios Israelita estamos comprometidos a ofrecerte contenido que enriquezca tu comprensión y amor por las Escrituras. Todos los días presentamos un nuevo tema bíblico, cuidadosamente preparado para ayudarte a nutrir tu relación con Dios. Si deseas recibir notificaciones de nuestros nuevos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera, no te perderás de ninguno de nuestros mensajes. En TV Churubusco estamos dedicados a proporcionarte recursos que faciliten tu estudio de la Palabra de Dios. Si deseas conocer más de nuestro contenido, búscanos en Facebook, YouTube o Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Los esperamos en el siguiente. Paz a vosotros.